Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su dosis diaria de noticias candentes y los chismes más jugosos del fascinante mundo del espectáculo. Espero de todo corazón que se encuentren maravillosamente bien, llenos de energía y listos para sumergirnos en un tema que ha estado haciendo vibrar las redes sociales y acaparando los titulares de las revistas más cotizadas. Hoy nos adentraremos en la supuesta grave crisis que parece estar envolviendo a una de las parejas más queridas y mediáticas del panorama turco, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, así es. Prepárense porque vamos a desgranar cada detalle de esta historia que tiene a muchos de ustedes preguntándose, ¿qué está pasando realmente detrás de cámaras? Sé que muchos de ustedes son fervientes admiradores tanto de Demet como de Can, y no es para menos. Su química en pantalla, esa chispa que trascendió la ficción y cautivó a millones, es algo que aún recordamos con nostalgia. Su relación, que nació bajo los reflectores y siempre estuvo bajo el implacable escrutinio público, parece haber tomado un giro inesperado, o al menos, eso es lo que los rumores insinúan con cada vez más fuerza. La gran pregunta que resuena en la mente de todos ¿es verdad todo lo que se dice? ¿Estamos ante una crisis real y profunda, o simplemente se trata de especulaciones desmedidas alimentadas por la vorágine mediática? Vamos a analizar a fondo esta intrigante narrativa, desentrañar los indicios, interpretar las señales y tratar de arrojar algo de luz sobre lo que podría estar ocurriendo en la vida privada de estos dos talentosos actores. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en los detalles jugosos de esta historia, un recordatorio rápido pero crucial: si eres nuevo en nuestro canal, no esperes más y dale a ese botón de suscribirte. Tu suscripción es el motor que nos impulsa a seguir trayéndoles contenido de calidad, investigado y presentado con la pasión que ustedes se merecen. Además, al suscribirte te aseguras de no perderte ni un solo uno de nuestros próximos vídeos, llenos de primicias, análisis y los secretos mejor guardados del mundo del entretenimiento. Y no olvides activar la campanita de notificaciones para ser el primero en enterarte de todas nuestras novedades. Ahora sí, mis queridos seguidores, es momento de poner el foco en lo que verdaderamente nos atañe. La noticia de una supuesta crisis entre Demet Özdemir y Can Yaman ha ido ganando terreno con una velocidad vertiginosa en los últimos tiempos. Este torbellino de especulaciones ha sido alimentado por una serie de observaciones minuciosas, comentarios de la prensa especializada y, por supuesto, las agudas interpretaciones de sus propios seguidores, quienes no pasan por alto ningún detalle. Si retrocedemos en el tiempo, recordarán que hace meses, sus redes sociales eran un verdadero hervidero de momentos compartidos. Sus perfiles eran un lienzo de fotografías juntos, publicaciones rebosantes de romanticismo y una muestra constante y efusiva de su afecto mutuo. Era una ventana abierta a su idílica relación, un escaparate de felicidad que contagiaba a sus fans. Sin embargo, la dinámica ha cambiado radicalmente. La última vez que los vimos compartiendo momentos íntimos y públicos en sus plataformas digitales fue hace ya bastante tiempo. Desde entonces las publicaciones conjuntas han brillado por su ausencia, creando un vacío que inevitablemente ha despertado las alarmas. Este cambio radical en su visibilidad pública ha sido el primer gran indicio, la primera señal de alerta para los más observadores y analíticos. En el complejo y a menudo implacable mundo de las celebridades, donde la imagen pública juega un papel crucial y es cuidadosamente orquestada, la disminución o ausencia de interacciones públicas de una pareja suele ser interpretada, casi de forma automática, como una señal inequívoca de problemas. Los paparazzi, siempre al acecho, y los fans, con su innata capacidad para detectar cualquier mínima anomalía, no tardaron en percatarse de esta diferencia y comenzaron a tejer sus propias teorías. ¿Están distanciados geográficamente y esa distancia está haciendo mella? ¿Han tenido alguna discusión seria que ha tensado la relación? O quizás, en un escenario más optimista, simplemente han decidido priorizar su privacidad y disfrutar de su vida en pareja lejos del foco mediático. Si bien la privacidad es un derecho fundamental y cada vez más valorado en el mundo actual, en el caso de parejas que gozan de un seguimiento tan masivo y apasionado como Demet y Can, la ausencia de demostraciones públicas de afecto o de cualquier tipo de interacción puede generar una inquietud palpable y dar pie a un sinfín de interrogantes. Otro punto que ha alimentado considerablemente estos rumores, y que no podemos obviar, son las declaraciones, o más bien, la falta de ellas, cuando se trata de abordar su relación. Cuando se les ha abordado directamente en entrevistas o en eventos públicos y se les pregunta sobre su vida en pareja, sus respuestas suelen ser, cuanto menos, esquivas y genéricas.
A menudo se limitan a frases vagas como estamos bien, nos queremos o todo está tranquilo, pero sin adentrarse en detalles que puedan disipar las dudas. Esta cautela, si bien podría ser interpretada como una estrategia inteligente para proteger su intimidad en un mundo donde cada palabra es analizada con lupa, también puede ser vista por muchos como una señal clara de que las cosas no están tan sólidas o idílicas como solían estar. En ocasiones incluso han evitado responder directamente a preguntas sobre el futuro de su relación o sobre planes concretos a largo plazo, lo cual para muchos de sus seguidores más perspicaces funciona como un código claro de que hay algo, una situación o un sentimiento que prefieren no revelar al público. Además de la falta de interacción pública y las respuestas evasivas, otro factor que ha añadido leña al fuego son sus agendas de trabajo, que se han vuelto cada vez más apretadas y, lo que es más significativo, a menudo en diferentes países. Can Yaman ha estado inmerso en una intensa actividad profesional en Italia, participando en proyectos de televisión de gran envergadura y asistiendo a eventos importantes que lo han mantenido alejado de su Turquía natal durante largos periodos. Por su parte, Demet Özdemir ha continuado su exitosa carrera en Turquía, consolidándose como una de las actrices más demandadas, y también ha tenido algunas incursiones internacionales, ampliando su alcance y visibilidad. La distancia física prolongada es, sin lugar a dudas, uno de los mayores desafíos para cualquier relación sentimental, y cuando se trata de parejas de celebridades con viajes constantes, compromisos profesionales que los separan durante largos periodos de tiempo y la imprevisibilidad de sus agendas, este desafío se magnifica exponencialmente. Se ha especulado ampliamente que esta distancia geográfica, sumada a la presión de mantener sus carreras en un nivel de excelencia, podría estar afectando su vínculo de pareja, generando tensiones latentes y dificultando enormemente el mantenimiento de una conexión sólida y constante. La logística de una relación a larga distancia, especialmente con los ritmos frenéticos de la industria del entretenimiento, puede ser una prueba de fuego para cualquier pareja. Sin embargo, no todo es pesimismo y malas noticias en este relato. Existen también voces, las de sus seguidores más optimistas y esperanzados, que sugieren que esta supuesta crisis podría ser simplemente una etapa de mayor madurez y serenidad en su relación. Quizás, ambos han decidido conscientemente proteger su amor y su conexión personal de la vorágine mediática, de la constante exposición y de las presiones externas, enfocándose en la fortaleza de su vínculo íntimo más que en las apariencias públicas. Podría ser que simplemente hayan alcanzado un punto en el que priorizan su bienestar individual, su tranquilidad y su privacidad por encima de todo, y eso, desde una perspectiva humana, es completamente válido y entendible. No todos los días se tiene que estar publicando cada instante de felicidad o cada gesto romántico para demostrar que una relación es real y próspera. La vida real, incluso para las estrellas, tiene sus altibajos, sus momentos de mayor intensidad y sus periodos de calma, y las parejas, sin importar su fama, atraviesan estas fases naturales. Otro ángulo de análisis a considerar es la presión constante a la que ambos están sometidos. Cuando eres una pareja tan mediática y admirada como Demet Özdemir y Can Yaman, cada paso que das, cada fotografía que publicas, cada comentario, incluso el más insignificante, es analizado hasta el último detalle por miles, incluso millones, de personas. Esta vigilancia constante del público y de los medios de comunicación puede ser tremendamente agotadora y, en ocasiones, incluso perjudicial para la salud de una relación. Es posible que estén intentando encontrar un equilibrio delicado y sostenible entre su vida pública, la que muestran al mundo, y su vida privada, aquella que pertenece solo a ellos. Y ese equilibrio, en ocasiones, puede implicar la necesidad de reducir su exposición mediática, de proteger su espacio personal y de vivir su relación de una manera más discreta. Además, no debemos olvidar que ambos son profesionales sumamente exitosos y ambiciosos. Sus carreras están en un momento álgido, y el éxito demanda una dedicación y un esfuerzo constantes. Es muy plausible que estén enfocados en sus respectivos proyectos, en consolidar sus carreras y en aprovechar las oportunidades que se les presentan. El desarrollo profesional, las ambiciones personales y las exigencias de la industria del entretenimiento pueden consumir una gran parte de su tiempo y de su energía vital. Las relaciones, por muy sólidas que sean, requieren esfuerzo, atención y dedicación, y cuando las carreras despegan con tanta fuerza y demandan tanto, a veces se vuelve una tarea titánica conciliarlo todo a la perfección. Podría ser que en este preciso momento de sus vidas, sus prioridades profesionales estén ocupando un lugar preponderante en su escala de valores y eso, de forma natural, esté influyendo en la dinámica de su relación.
Hemos intentado arduamente buscar algún asterisco declaración oficial contundente, alguna pista concreta y verificable que confirme o desmienta de manera definitiva estos insistentes rumores de crisis. Sin embargo, la verdad es que hasta el día de hoy, no hay nada definitivo. La prensa turca, conocida por su agudeza y a veces por su especulación, y los medios de entretenimiento internacionales han sido muy activos en la publicación de rumores y conjeturas, citando a menudo fuentes cercanas, informes anónimos o declaraciones no verificadas. Pero hasta que Demet o Can no hagan una declaración pública, clara y sin ambigüedades, todo esto, por más interesante que sea, se queda en el terreno de la conjetura y la especulación. Lo que sí es absolutamente innegable, y un hecho que todos sus seguidores compartimos con profunda convicción, es el cariño y la admiración inmensa que sus fans sienten por ellos. Independientemente de si están atravesando un buen momento personal, un periodo de estabilidad o, por el contrario, un momento de dificultad y desafío, la gran mayoría de sus seguidores esperan fervientemente que encuentren la felicidad plena y el éxito rotundo, tanto en sus vidas personales como en sus aclamadas carreras profesionales. Su química en pantalla, esa magia inconfundible que nos regalaron en Erkencicus, es un legado imborrable en la memoria de muchos fans, y esa chispa es algo que todavía recordamos con una profunda y sincera admiración. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? En este preciso instante lo más sensato y prudente es afirmar que existe una enorme cantidad de especulaciones circulando en torno a una supuesta crisis entre Demet Özdemir y Can Yaman. Los indicios que se presentan apuntan hacia una menor visibilidad pública de la pareja, respuestas evasivas ante preguntas directas sobre su relación y la presión inherente a agendas de trabajo separadas y demandantes. Sin embargo, también es una posibilidad muy real y perfectamente válida que simplemente estén eligiendo un camino de mayor privacidad, protegiendo su intimidad del escrutinio constante, o que estén atravesando un momento más tranquilo y sereno en su relación, centrándose en su bienestar individual y en la consolidación de sus exitosas carreras. Lo más importante aquí, mis queridos amigos, es recordar siempre que al final del día, Demet y Can son personas con sus propias vidas, sus propias emociones, sus propios sueños y, por supuesto, sus propios desafíos. No podemos ni debemos juzgar o asumir cosas sobre su relación basándonos únicamente en lo que percibimos a través de las redes sociales o en lo que leemos en los titulares. Lo que sí podemos hacer, y lo que considero que es la mejor manera de apoyarlos, es seguir admirando su talento, aplaudiendo sus proyectos profesionales y desearles lo mejor en cada faceta de sus vidas, sin importar lo que suceda en su esfera personal. Y ahora, como siempre, me encantaría escuchar su opinión sobre todo esto. ¿Creen que hay una crisis real y profunda entre Demet Özdemir y Can Yaman? ¿O consideran que son simplemente rumores infundados y especulaciones exageradas alimentadas por la vorágine mediática? Dejen sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios, me interesa muchísimo leer sus reflexiones, sus puntos de vista y sus análisis. Su perspectiva es invaluable para mí y para toda nuestra comunidad. Y antes de despedirnos, quiero expresar mi más sincero agradecimiento a cada uno de ustedes por acompañarnos en este vídeo. Su apoyo incondicional es lo que nos impulsa a seguir investigando, creando y trayéndoles contenido interesante y de calidad. Si les ha gustado este vídeo y lo han encontrado informativo y entretenido, por favor, denle un buen me gusta. Su like es una forma sencilla pero poderosa de mostrarnos que estamos en el camino correcto. También no olviden compartir este vídeo con sus amigos, familiares y conocidos que también son fans de Demet y Can, para que todos estemos al tanto de lo que se dice y de los últimos acontecimientos. Y si aún no lo han hecho, es el momento perfecto para suscribirse a nuestro canal y activar la campanita. Es la manera más efectiva de mantenerse al día con todas nuestras novedades y no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo cargado de más noticias, más chismes y más análisis del mundo del espectáculo. Hasta la próxima y cuídense mucho.